Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Más acá? No, Buen día para todos, a los que no llegué a saludar. Una alegría muy grande que... ¿No se escucha, Mauri? Una alegría muy grande que hayan venido hoy a CREA. Me toca hablar de las señales del mercado internacional para el 2019 y cuáles son las proyecciones de lo que estamos esperando para la exportación para el año que viene. Y lo primero que nos preguntamos sobre este negocio, que se discute bastante, es si el año que viene nos va a generar la exportación un alivio, es decir, vamos a exportar y nos va a poder sostener el precio de la exportación, o si, como pasa en otros mercados y en otros países, la exportación va a ser un excelente negocio y muchos de nuestros sistemas van a ir hacia ese lado porque es un buen negocio. Entonces, la idea es tratar de responder por dónde pueden ir las exportaciones y qué nos van a generar en el 2019. Déjenme hacer un poco de historia antes de entrar en las señales del mercado internacional para el 2019. Lo primero que les quiero mostrar es la evolución de las exportaciones desde el 2000 hasta hoy. Y lo que van a ver en el gráfico es que desde el 2000 hasta lo que esperamos para el 2019, las exportaciones de carne se duplicaron en el mundo. Y eso, de pasar de 6 millones de toneladas a hoy 10, casi 11, es un montón de carne, a pesar de que parezca poco en valores. Pero si ustedes miran la evolución de las exportaciones de carne, hubo años donde el crecimiento de las exportaciones fueron exponenciales, muy explicado por países en vía de desarrollo que crecieron a las tasas chinas, que fueron muy famosas, entre el 2006 y el 2010, muy explicado también por el ingreso de China en el mercado internacional de la carne, y lo que van a ver ya en los últimos años, este crecimiento empieza a ser a tasa decreciente las exportaciones, y a pesar de que siguen creciendo y que van a llegar a un máximo histórico, ya no tienen la misma tendencia de lo que fue en años anteriores como les mostraba. Para entender el mercado de la exportación es bastante sencillo, tanto el mercado de la exportación como la importación. En el mercado de la exportación se exportan o se comercializan 10 millones de toneladas, de las cuales hay 7 países que explican el 80% de esa comercialización. Entonces, entender qué pasa en Brasil, en India, en Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Argentina, explica bastante qué puede pasar al año siguiente. Si miran, Argentina vuelve a estar entre los 5 o 6 principales exportadores de carne que no pasaba hace bastante tiempo, ¿no? Esto es una buena noticia. Si miramos la proyección para el 2019, esperamos que las exportaciones de carne sean iguales a este año. Pero como les conté, habíamos llegado a años récord. Y lo bueno es que las exportaciones van a tener el mismo volumen, pero hay países que decrecen en exportaciones y otros que crecen. Los que explican los crecimientos básicamente son Brasil, Argentina en gran proporción, Estados Unidos, México y Canadá, y después hay países que bajan y son los que nos dan esos lugares para poder colocar esa carne. Ahora bien, eso es desde la exportación. Desde la importación de carne también es bastante sencillo. Hay pocos países que importan mucha carne y se los quiero mostrar para que después entendamos qué mercados vamos a hablar y qué mercados vamos a estudiar y ver nuestra perspectiva ahí. Esto no se ve muy bien en el mapa, pero créanme que tenemos una región que importa bastante carne, sobre todo Estados Unidos, México y Canadá, ¿sí? Que acá hay una porción importante de las importaciones mundiales. Después tenemos los mercados asiáticos, China, un 15% de las importaciones totales, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, que acá tenemos gran parte de donde van las toneladas al mundo. Después tenemos Rusia, un 5%, la Unión Europea, ¿sí? Que toda la Unión Europea es solamente el 4% de las importaciones mundiales, y después acá tenemos Egipto. Bien, esos 11 países que a pesar de ser un poco más que en el mercado de exportación son pocos también, explican el 77% de las importaciones de carne.
Y ahora lo que vamos a hacer es ir entrando en esos mercados y ver sobre qué sistema de producción traccionan o sobre qué animal demandan esos mercados. Y el primero que voy a entrar es China, que es el que más viene creciendo y es el gran jugador del mundo, ¿sí? Lo que van a ver acá es la producción de China, la producción total de China de carne, y lo que van a ver en el eje derecho, que es la línea negra, son las importaciones de carne. Y lo que les quiero mostrar con esto es que la producción de China está estancada y es bastante inflexible. Es muy difícil que crezca en producción. Entonces, todo lo que crezca en demanda de carne seguramente va a ser con importaciones. Y por eso se da que desde el 2012, que casi no existía en el mercado, hoy pasa a ser el segundo importador de carne más importante del mundo. ¿Bien? Para que tengan una idea, con todas estas toneladas de carne, que son casi 8 millones en total, el consumo de carne de China es de 5 kilos por habitante por año. Si se acuerdan, Argentina consume 60 kilos por habitante por año. Para tener una referencia, ¿no? Con toda esta producción recién llegan a 5 kilos por habitante por año. ¿Qué hizo China para que con su producción interna, que no puede cubrir la demanda total, no suban tanto los precios de la carne? Empezó a abrirse al mundo. Le tocó a Argentina en el 2012, a Brasil en el 2015, que es el principal exportador de carne del mundo, en el 2017 a Estados Unidos, que hoy no es competitivo Estados Unidos porque China no acepta carne con hormonas y por precio a Estados Unidos no le conviene, entonces no abastece este mercado. Y en el 2018 abrió a Sudáfrica y a Francia, que Francia sí es importante porque tiene un rodeo lechero muy importante y como China gran parte de su demanda es por vaca, es una buena noticia para ese país. Y este crecimiento para el año que viene de casi 140.000 toneladas explica el crecimiento de las importaciones, por lo menos de China, el gran crecimiento. ¿Cómo está abastecido este mercado y por quién? Bueno, estas son las importaciones por países, van a ver en cada color, ¿sí? Si se fijan, es impresionante cómo van creciendo, está en toneladas peso producto esto, y el mercado está muy abastecido por los países del Mercosur, Brasil, Uruguay y Argentina, fíjense los colores, y después Australia con otro tipo de calidad de carne también, ¿no? ¿Qué tipo de carne consumen hoy en China? Bueno, el gran consumo es por carnes que se utilizan para comidas de olla, albóndiga, donde no necesitamos gran calidad, y eso se los cuento para que vean sobre qué tipo de sistema está traccionando hoy la carne. Para tener una referencia, el 98% de la carne que se importa desde China es carne congelada, que es carne de menor calidad contra la enfriada. Bien, pero para ser optimistas al largo plazo, lo que les quiero mostrar es cómo, a pesar de que China es una población gigante, son 1.400 millones de habitantes, no todos tienen un poder adquisitivo para comprar carne de alta calidad. Acá hay un estudio muy interesante que muestra cómo los hogares que ganan más de $35.000 al año son los hogares que podrían comprar carne de alta calidad, que es la que podría traccionar los precios de los sistemas de producción del novillo, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar es que China hasta ahora tiene 12 millones de hogares que ganan más de $35.000, pero si uno mira al 2021, va a ser el país que más crece y se van a duplicar, ¿bien? Y esto claramente tiene una tasa de crecimiento gigante y es impresionante. Fíjense que el país que hoy tiene mayores ingresos, por supuesto, es Japón, pero ya el crecimiento al 2021 es menor. Y esto seguramente, a pesar de que tiene que haber un cambio cultural que hoy está pasando, que desde China se empieza a importar carne o empieza a traccionar la carne de calidad, seguramente a medida que crezcan los ingresos va a ir traccionando en el tiempo sobre estos sistemas de producción. El segundo gran mercado, y típicamente donde fueron las exportaciones de Argentina traccionando el novillo, es la Unión Europea. Y lo que les quiero mostrar acá es cuál es la producción neta, menos las exportaciones de Europa. Eso quiere decir todo lo que produce Europa. Europa es un exportador importante y un importador importante. Todo esto es lo que produce.
y la línea naranja es el consumo. Entonces, la brecha entre este y este es lo que tiene que cubrir con importaciones del mundo. Bien, si se fijan, el consumo se espera que crezca, se espera que baje al 2019, eso es una mala noticia, pero la producción de la Unión Europea también va a bajar y eso genera una brecha de 350.000 toneladas que el mundo puede salir a cubrir. Bien, ¿cómo está cubierta hoy la Unión Europea o qué cuotas tenemos para la Unión Europea? Básicamente, la primera cuota y la histórica y la más importante es la cuota Hilton, ¿sí? Que es una cuota exclusivamente a pasto, por lo menos para Argentina, para el protocolo de Argentina. Y si se fijan acá, está la utilización en la última campaña agrícola, 17-18, que es como se mide, por país de la cuota. Y lo que van a ver es que Argentina el año pasado llegó a cubrir el 95% de la cuota, que eso no pasaba hace un montón, y la cuota está bastante cubierta, ¿no? Y algo muy importante a destacar es que fíjense que Argentina es el más privilegiado con la cuota y es el que más toneladas tiene contra otros países. Por eso la importancia de cuidar esta cuota también. La otra cuota, y veo algunos corraleros acá, así que vamos a ver, es la cuota 481. Perdonen, esta cuota, la cuota Hilton, tiene un 20% de aranceles para la carne. ¿Bien? La otra cuota es la cuota 481, que es aranceles cero. Es una cuota que se creó cuando Estados Unidos le gana un juicio a la Unión Europea y le dan una cuota libre de hormonas donde puede ir carne proveniente de feedlot, ¿sí? Es una cuota bastante chica, 45.000 toneladas, que se dividen en cinco países. Ahora ahí hay 6, pero Canadá hizo un tratado de libre comercio y sale de esta cuota. Se divide entre 5 países y que hoy ya está cubierta, muy abastecida por Australia, Estados Unidos y Uruguay, básicamente, y Argentina viene creciendo en el último tiempo. Y esta cuota, lo interesante, que en el último año, Argentina de esas 45.000 toneladas cubrió 5.500, que es un poco más del 10%. Esta cuota es libre de aranceles cero, pero Estados Unidos en el último tiempo reclamó a la Unión Europea que le den la exclusividad de la cuota, las 45.000 toneladas. Lo que se espera es que de la cuota no desaparezca para todos los países, pero sí al menos a Estados Unidos le den el 70% de la cuota, que son casi de las 45.000 toneladas, 30.000, de los cuales quedarían solamente entre 15 y 10.000 toneladas libres para los otros 3 países, que es muy poco. Obviamente Australia y Uruguay ya están tratando de revisar eso para que no suceda. Pero acá hay una alerta para marcar para el año que viene. Y la pregunta es, bueno, en la Unión Europea un acontecimiento importante es lo que va a suceder con el Brexit, que es a partir de marzo del 2019. ¿Y por qué? Porque Inglaterra sale de la Unión Europea. Inglaterra es un país que típicamente no es muy abastecido por Argentina, donde exportamos poco, pero sí es un país muy interesante. Es un país muy abastecido por Australia y habrá que ir a tratar de negociar para conseguir un buen acceso a ese país. Y lo otro que viene pasando y que se discute, disculpen, no sé cómo se escucha, es el acuerdo de Mercosur contra la Unión Europea. Las 99.000 toneladas que exigió el Mercosur fueron denegadas y hay que ver qué pasa con el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, sobre todo con el cambio de gobierno en Brasil y cómo pueda continuar el Mercosur y los acuerdos comerciales. Bien, el otro gran mercado y al que volvimos a ingresar, y esto sí es una buenísima noticia después de muchos años, es el reingreso a los Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor global de carne, es un exportador importantísimo y un importador también importantísimo de carne. Es un mercado de altísima exigencia y haber vuelto al país es una muy buena noticia. Sobre todo porque nos posiciona de otra manera desde el punto de vista sanitario y nos posiciona para reingresar a México, que hoy lo tenemos cerrado y es un mercado muy interesante, sobre todo por cómo
cómo crece en el turismo y la calidad de carne que podríamos colocar ahí a futuro. Para que tengan una idea, Estados Unidos, que les mostré al principio que eran los que iba a crecer en exportaciones, tuvo un crecimiento fenomenal de la producción que fue acompañado de un crecimiento del poder adquisitivo con el gobierno de Trump, y eso hizo que se mantengan los precios. Pero bueno, habrá que ver para el año que viene cómo sigue esto. En Estados Unidos el 80% de carne se consume a través de hamburguesas, y eso se lo quiero mostrar para que vean qué tipo de sistema de producción o qué tipo de cortes podrían ir al país. Generalmente los productos que importa Estados Unidos son trimmings o recortes para hacer hamburguesas que son del delantero del animal. Y solamente para mostrarle cómo estamos posicionados contra Estados Unidos y qué firmamos con la cuota que se acaba de conseguir, fíjense que Estados Unidos básicamente está abastecido por Canadá y México, que tienen el tratado NAFTA, que no tienen cuota ni tienen aranceles, es decir, que tienen un privilegio en cómo entran al país. Después, otro gran abastecedor de Estados Unidos es Australia, que tiene firmado el acuerdo del NAFTA, donde tiene un acuerdo por 423.000 toneladas de carne con arancel cero, y cuando uno sale de ese volumen de exportación, entra con 14,08 de arancel. Para que tengan idea, Argentina lo que firmó son 20.000 toneladas, ¿sí? Y a partir de esas 20.000 toneladas, cuando uno queda fuera de esa cuota, 20.000 toneladas con arancel cero, cuando uno queda fuera de esa cuota entra con un arancel del 26,5%, lo cual ya te deja fuera del mercado porque cuando uno mira los precios de Estados Unidos y le pones arancel, ya no compite contra los otros mercados que exportamos. Lo que les quiero mostrar es la importancia que tienen los acuerdos comerciales y cómo generan ventajas competitivas contra los que competimos. Acá les quiero mostrar Japón y Corea del Sur, que les mostré que eran grandes importadores de carne. Son dos mercados que tenemos cerrados porque son libres de aftosa sin vacunación. Llegamos a abrir Japón este año desde la Patagonia hacia abajo, pero digo desde el resto del país que tenemos cerrado. Y lo que les quiero mostrar es que son países primero que tienen una fortaleza económica tremenda. Japón es la tercera, para que tengan referencia. Hoy consume Japón casi 10 kilos. Es el mayor consumidor asiático, consume carne, que hace que los precios sean muy elevados, que es como la carne que ven ahí, que tiene mucho marmoreo, ¿sí? Y es lo que tracciona, es el sistema de producción que tracciona ese mercado. Hoy este mercado de altos valores está muy abastecido por Estados Unidos y Australia, y eso se los cuento porque después cuando les muestre los precios por país, van a saber por qué esos países tienen un mayor precio. Estos mercados, aparte de ser muy tentadores, tienen aranceles altísimos. Y acá les quiero contar un simple ejemplo de Australia, de cómo con una política activa, comercial, lo que está logrando es que se bajen los aranceles de importación, ¿no? Estos son los volúmenes que tiene acordado libre de cuota, los volúmenes de cuota que tiene a Corea del Sur a través del CAFTA, Australia, y esto es cómo bajan los aranceles a través del tiempo por el convenio firmado. Fíjense, los aranceles en el 2014 llegaban al 38% y con el acuerdo que firmaron al 2028 van a llegar al 0%. Y acá les quiero mostrar dos cosas. Primero que estas cosas llevan tiempo, porque no es que de un día para el otro te sacan los aranceles, pero sí lo competitivo que hace tener una política activa para mejorar la competitividad, ¿no? Si uno mira Corea del Sur, los aranceles que le pone la carne de Estados Unidos eran del 38,5% y pasaron al 50%, para que sepan los aranceles que pone el mundo a la carne. Sí. Y después, por donde está creciendo hoy el consumo, y una zona muy interesante, es todo lo que es Medio Oriente y África del Norte. Típicamente estos países, Turquía, Líbano, Egipto y me está faltando Jordania, disculpen, que son los países que crecen en consumo de carne, por lo general lo que hacen es importar ganado en pie, terneros en pie,
y los terminan de engordar allá, básicamente porque lo matan a través del halal y tienen, bueno, bastantes requerimientos religiosos y bastantes barreras comerciales. Pero este es un mercado que la verdad que está creciendo muchísimo el consumo, es los mercados que están creciendo hoy en consumo, por una urbanización que se está dando, por una occidentalización, por una población joven que está yendo a estos mercados, y a su vez se espera que se pronostica que haya baja inflación y que suban los salarios, y esto genere un mayor consumo, ¿no? Y sobre todo, estos países crecen por un desarrollo del sector turístico, que es por donde podemos meter los nichos de carne con calidad. Y acá estos países tienen barreras técnicas al comercio bastante complejas y bastante diferentes entre países. Por eso, lo que terminan haciendo los países que lo abastecen es exportar ganado en pie. Para que tengan una referencia, Uruguay, por ejemplo, que tiene el mercado abierto a Turquía, a pesar de que Turquía tuvo una devaluación casi tan grande como la nuestra, del 65%, los terneros en pie se exportan a $2.20, ¿sí? A pesar de que cayó muchísimo el poder adquisitivo en Turquía, están exportando ese valor, para que piensen qué impacto puede tener sobre nuestros sistemas. Hoy en Argentina esto está cerrado, no están firmados los protocolos sanitarios, pero sí están trabajando entre los dos países. Y los precios internacionales, que esto es para ver cómo quedamos posicionados contra otros países, fíjense que lo primero que les muestro es Estados Unidos y Australia en dólares constantes, la evolución. Fíjense que están en un piso de precio bastante similar, estos son dólares al gancho. Esto significa que Australia y Estados Unidos, por ejemplo, venden a $4. Si uno lo multiplica por un tipo de cambio de 40, hoy venden la carne a 160 pesos, para que tengan referencia. Y si miran, esto es Argentina y los países del Mercosur, que están en otro piso de precio, a pesar de que Uruguay vende casi $1 más que Argentina, es decir, a 120 pesos la carne, fíjense que no llegamos a los precios de Australia y Estados Unidos, y eso tiene que ver un poco con todo el cuento que les hice anteriormente. Lo que sí les quiero mostrar es un cambio de tendencia importantísimo que hubo desde el último outlook hasta acá, y es que Argentina, cuando devaluó, que es esto que se dio acá, el precio del novillo no pudo copiar esa devaluación, y lo que se dio es que el precio en dólares baje bastante, ¿no? Y se da algo casi inédito, que el precio de Argentina es el más barato del Mercosur, que no pasaba hace muchísimo tiempo. Y acá la pregunta es si esto va a cambiar o no como precio relativo, ¿no? Y la gran pregunta que nos hacíamos es, ¿cuánto vamos a exportar para el año que viene? Bueno, la cifra que nos estamos imaginando nosotros o que proyectamos, armando con todos los mercados, es 600.000 toneladas. Es un crecimiento del 14% contra este año, que fueron 520.000, o que va a cerrar en 520.000. Y a pesar de ser un crecimiento solamente del 14%, es un montón de toneladas que salen a la exportación. ¿Y cómo nos imaginamos o dónde nos imaginamos que van a ir esas toneladas? Bueno, el principal destino va a seguir siendo China, y es el que crece, que van a ser un 56% de las exportaciones de carne, a un precio hoy de $4.900, todo lo que es garrón, brazuelo y delantero, que es un precio excelente para el tipo de carne que se exporta. La Unión Europea, que va a ser del 13%, cuando uno mira, por ejemplo, el precio del RAL de la Hilton, bajó muchísimo, hoy está en $10.000, esto supo estar a $15.000, para que vean cómo los precios internacionales también bajan. Chile, con un 10%, que hacemos gran parte del trasero, de rueda de trasero, a $4.950, hoy compitiendo mano a mano con China, que esto era impensado, por una caída de precios de Chile. 11% a Rusia, que gran parte va como troceos, ¿sí? Va a ser el 11%, hoy $3.100, Rusia también tuvo una caída importante de precios. Y después, ¿cómo vamos a integrar gran parte del delantero a Israel, que es un mercado bastante histórico para Argentina, a $6.250? Esto es tipo de carne kosher, que es gran parte del delantero y nos genera una mejora en la integración. Brasil con un 2%, con la picaña, $9.000. Y el mercado que estamos agregando para el año que viene, con esas 20.000 toneladas que le comentaba, es
Estados Unidos, que le pusimos $6.000 porque es gran parte de ese troceo para hamburguesas, aunque también podría ir carne de calidad, algunos cortes en la integración. Y después toda la parte de integración del parrillero que va a quedar en Argentina. Los mensajes finales para ir cerrando. Estamos volviendo a ser protagonistas del mundo y eso es una buenísima noticia. Hemos crecido muchísimo en exportaciones. Proyectamos un crecimiento de las exportaciones del 14%. Hoy esa gran exportación fue por ser muy baratos en dólares, por la devaluación y por el gran crecimiento de China y la atracción. Y habrá que ver si eso cambia o no en precios relativos, si el novillo de Argentina y la vaca siguen siendo los más baratos del Mercosur. Nos queda como desafío de largo plazo generar acuerdos comerciales que generen una competitividad sistémica y no solamente ser competitivos por tipo de cambio, y esto es importantísimo y en otros países es lo que genera los saltos de precio. Y acá quiero marcar una alerta que es, ojo con ser tan dependientes de un solo mercado. Marcamos China, pero podría ser cualquier ejemplo, pero no es sano para ninguna economía ser muy dependientes de un solo mercado, sobre todo si ese mercado puede llegar a tener alguna problemática o nosotros con ellos, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos al arranque, ¿alivio o excelente negocio? La verdad que no está claro si va a ser un alivio, si nos van a sostener los precios de las exportaciones o si va a ser un excelente negocio. Seguramente, por lo menos sea un alivio, ¿no? Pero sí lo que agarré es una frase que decía un expresidente de CREA, que a mí me gustaba mucho, que es que Argentina posee el 1% del PBI mundial, es decir, que en el mundo está el 99% del PBI. Y lo que les quiero mostrar con esto es que, a pesar de que el consumo interno es importantísimo, la gran masa de dinero y la gran población está en el mundo, así que para toda economía es muy sano exportar y ojalá que este empiece a ser un buen negocio para que traccione por lo que nos va a contar ahora José, que es el mercado interno. Muchas gracias.